En este episodio compartimos nuestra experiencia en Henry, Te contaremos qué aprendimos, lo que nos gustó y lo que no nos gustó tanto. sin pelos en la lengua. Estamos listos para el despegue de la nave de los datanautas. Hola, mi nombre es Lila. Mi nombre es David. Y juntos iniciamos el viaje al universo de la ciencia de datos. David, somos Henrys. ¿Cómo te Nos sientes? graduamos, por ¡Al fin. fin! Sí, Estuvo ¿cómo te bueno. sientes? Me siento satisfecho, frustrado con algunas pocas cosas, pero en general creo que fue una buena experiencia. Yo te confieso que ahora siento que puedo dormir sin culpa, sin la preocupación de que tengo que estudiar para poder aprobar el challenge. Pero ahora se viene lo más difícil. Claro, la búsqueda de trabajo, Sí, aplicar lo que aprendimos durante sí. estos meses. Pero bueno, hay muchas personas que nos están oyendo y es muy probable que no sepan siquiera qué es Henry. No sé Sí. si quieres contarnos de qué se trata. Bueno, pues Henry es una escuela en línea donde puedes tomar bootcamps tanto de ciencia de datos, que fue pues el caso nuestro donde nos conocimos, como de desarrollo full stack. Igual dentro de la carrera de full stack hay varias opciones. Hay una que es de tiempo completo, una de medio tiempo, pero en el caso de la de ciencia de datos es una carrera que dura 3 meses el bootcamp más una fase posterior de 2 meses de proyectos personales y proyectos grupales, un proyecto grupal, Y esa que fue fue la la mejor parte parte, más intensa, sí, eso fue pero lo fue la mejor, no lo puedes negar. justo, ¿no? Fue donde más aprendimos, donde Fue la pues prueba de tuvimos fuego. la oportunidad de aplicar todo eso que vimos un poco superficialmente durante el bootcamp, Sí. ya bajarlo a la tierra y saber qué podemos hacer con eso que aprendimos. Eso quiere decir que ya somos data scientists. Vamos en el camino, pero sí es un muy buen primer paso. Yo quedé muy contento con el resultado de nuestros proyectos y ya, bueno, ya hablaremos más detenidamente de en qué consistieron estos proyectos. Y es bueno que lo mencionas porque muchas personas con las que me cruzo, la primera pregunta que me hacen es si vale la pena, Henry. Es como una pregunta muy constante. ¿Vale la pena o no vale la pena? Hay personas que ya estando en Henry todavía se preguntan si vale o no vale la pena. Así que sería bueno contar un poco de qué trata Henry como tal, ¿no? Vos bien mencionabas que es un bootcamp donde en 5 meses o en 7 meses, que ahora tenemos la parte part-time, puedes dar inicio a entrar en el mundo de la tecnología. Y es un programa realmente intenso porque piensa que para tú ser data scientist tienes que estudiar 4 o 5 años, una carrera profesional. Claro, sí. Pero el mundo cambia mucho. O sea, en 5 años, ¿cuántas cosas no pueden pasar fuera? Más en este ámbito, o sea, las cosas en la ciencia de datos se van moviendo a una velocidad impresionante y si no te mantienes al día, te quedas obsoleto en cuestión de meses. Y sí, tienes que estar estudiando constantemente, así que en ese sentido, Henry no te va a dar todas las herramientas, te va a construir como Sí. las bases y los pilares para que tú comiences a construir por tu cuenta todos los conocimientos que quieras desarrollar. Pero hablemos un poco más de la modalidad de Henry, porque imagino que hay muchas personas que están curiosas en saber, bueno, ¿qué hicimos ahí dentro? ¿Qué pasó en esos 3 meses? ¿Qué significó los otros 2 meses que estamos súper contentos con esa etapa? Cabe aclarar que nosotros no estamos siendo sponsoreados de ninguna manera por Henry. Nosotros estamos hablando como estudiantes ya egresados, pero dando nuestra opinión honesta de qué fue lo que vivimos ahí. Exacto. El programa es una modalidad en la que se estudia clases en vivo, sincrónicas en la mañana, al horario de la mañana, de 2 horas, 3 horas, dependiendo de cada profesor. Y en la tarde hay un segmento donde estudias solo por tu cuenta, como que pones en práctica todo lo que aprendiste en la mañana. Luego tienes una sección donde programas junto a tus compañeros, que esa parte es emocionante porque puedes ver otra manera en que se puede resolver el mismo problema, otra manera de pensarlo, otra manera de encararlo, incluso dudas de tus compañeros, porque a veces enseñando, no es un secreto que enseñando se aprende más que estudiando de manera independiente. Y No, la y última sección es lo llamado stand-up, que donde compañeros de Henry que están en cortes más avanzadas lideran de alguna manera un espacio, un meetup donde compartimos
lo que vivimos en el día a día. No hay una estructura y eso es lo emocionante porque es bien, al principio es mucho de no sé qué hacer, qué hago. Nuestros TA, estos compañeros son llamados TA, que significa Teacher Assistant. Los bombardeábamos al principio con preguntas administrativas. Y ellos Bueno, no tenían ni idea de eso, era como, obvio, porque lo eran otros trabajo. estudiantes que estaban casi que en la misma posición que nosotros. Claro, son estudiantes, pero no tienen idea de cuándo empezamos, o no me ha llegado el link, o no puedo entrar en Sí, Discord. Y yo, bueno, hablen con Henry. Fue una etapa bastante caótica los primeros días, porque yo tuve compañeros, David, que por ahí no sabían que existía este espacio hasta una semana después, wow. El del stand-up. el de No, o sea, no stand-up. se conectaban ni nada. No se Y eso sí conectaban, pues ni sabían. era un espacio de gran ayuda, porque si bien justo al comienzo todo el mundo los bombardeaba con muchas preguntas, ellos al menos sí tenían algo ya de experiencia y aunque no nos daban las respuestas de todo lo que preguntábamos, sí nos daban una buena orientación, por lo menos ese fue mi caso con mis TEAs. Sí, yo creo que no hubiese sobrevivido si no fuera por mis TEAs. Una de las ventajas es que como están en programas más avanzados, nos cuentan un poco hacia dónde vamos, qué Justo, vamos a ver y que nos vayamos preparando. Mire, pongan atención a esto no, pero o sea, a pesar de todo no son profesionales. Sería genial que fueran, que tuvieran ya experiencia en el mercado, porque por ahí nos ayudarían un montón más, pero algo bueno es que yo sigo en comunicación con mi TEA, que en este momento ya está trabajando y sigo aprendiendo de él. Es una persona recopada. No sé si todos los tías son así, pero es como una gran ayuda, la verdad. claro. No, pues yo no, ya no he vuelto a tener contacto con mis TEAs, ¿sabes? Pero, o sea, durante todo el curso fueron de súper ayuda, fueron siempre muy atentos, todo el tiempo preguntándonos como si estábamos teniendo problemas con algo y pues en parte sí estaría muy bueno que fueran ya personas con experiencia, pero el hecho de que también sean estudiantes creo que sirve para que conecten mejor con las nuevas generaciones, las nuevas cohortes. Si encuentras a alguien que ya tiene experiencia o alguien que ya es como muy entrado en el campo de la ciencia de datos, puede que sea un poco intimidante, ¿sabes? Y el Sí, hecho de que sean estudiantes como que facilita que se entable una conversación, sí, que se me hace que es un poco lo que buscan en ese espacio. estoy de acuerdo. Pero bueno, vamos a seguir charlando un poco de la modalidad de Henry y lo que fuimos aprendiendo desde luego. Dale, Em, sí. el programa está estructurado en 3 módulos, no eran, 6 refrescame la módulos. memoria, 6 módulos de 2 semanas Sí. cada uno durante 3 meses. Y uno de los requisitos que vos tienes que ya saber programar en Python. Un examen bastante pesado para poder ingresar al curso como tal, al bootcamp. ¿Vos lo aprobaste a la primera? Sí, a la primera. Bueno, porque Bueno, ya tenía bastante experiencia programando con Python, que se me hace que es lo que está más intenso del examen, bueno, la parte de Python. yo a la tercera fue que pude aprobar. Wow. Porque yo no sabía programar. Yo empecé y me tomé un curso intensivo. Yo toda mi vida es intensa, de 30 días para aprender a programar en Python y no había ni terminado el curso y ya tocaba un challenge de De Henry. Como Henry. me aseguraban, bueno, puedes presentar las veces que quieras, dije, bueno, vamos a intentarlo. Ya que estoy estudiando, por ahí voy viendo a quién me voy a enfrentar. Y obviamente la Sí. primera vez no pasé ni de la primera pregunta. Fue muy Ay, no. deprimente. Y dije, si este es Sí, el me imagino, inicio. súper profesor. Y es que sí está bastante intenso el examen. La verdad es que, bueno, no sé si me adelanté un poco, pero de todas las evaluaciones que recibimos, al menos de la primera parte del bootcamp, sin contar lo de los proyectos finales, el examen de ingreso fue de los exámenes más pesados que tuvimos. Sí, de hecho, aunque aprobé al tercer intento, no lo llegué a hacer completo. La primera vez no pasé ni de la primera pregunta y fue muy deprimente, la verdad. Pero bueno, me Sí, me motivó a imagino. seguir estudiando, desde luego. En el segundo intento, por ahí llegué a la mitad, pero todavía no era suficiente como para aprobar. Y a la tercera, pues me faltó una sola pregunta, pero lo logré. Y lo importante, por lo menos el punto a favor para mí, era que lo podías presentar las veces que quisieras. Entonces, Claro, y que tuviste la constancia para hacerlo, porque mucha gente, me imagino que se presenta la primera vez y si no pasa, ella dice, ah, pues suerte, ya no lo voy a preparar, ya no lo voy a presentar. sí, y lo bueno es para por lo menos las personas que están considerando si entrar o no, este challenge para ingreso es muy parecido a casi todas las pruebas que vas a presentar a lo largo de la cursada.
por lo menos las Sí. primeras 2 o 3 Las aproximadamente. primeras dos tienen un formato muy similar, ya las siguientes cambia el formato porque es a través de formularios, lo cual es quizás Y algún aspecto para mejorar. es Sí, peor porque por lo menos con la primera sección que es código, tienes como un testeo, un testing, que justo. vos corres tu código y dices, bueno, ya tú sabes si aprobaste o no aprobaste. En cambio, con el formulario, vos corres tu código y escoges la opción entre la lista del formulario, Sí. pero no sabes, no tienes retroalimentación inmediata y eso a mí me da ansiedad, la verdad. No solo no tienes retroalimentación inmediata, sino que en general no tienes nada de retroalimentación. O sea, incluso al momento de enviar el formulario ni siquiera, no sé si eso ya lo mejoraron, creo que el último que presentamos ya lo había mejorado, pero al momento de enviar el formulario durante los primeros exámenes, ni siquiera te llegaba un correo diciendo ya recibimos tu respuesta ni nada. O sea, quedabas completamente en suspenso esperando Sí. a ver si se envió tu examen, si tuviste bien las respuestas. Pero sí, tenés unas horas ahí de ansiedad Hoy horrible sí. hasta que te Después de dicen, haber tenido 2 semanas de ansiedad. pero eso yo siento que es algo que Henry puede mejorar, porque podría Sí, ser inmediato y aunque no fuera inmediato, necesitas una retroalimentación, porque nos pasó claro. en una ocasión que casi toda mi corte se equivocó en una respuesta, en una de las preguntas, y ninguno podía determinar por qué, y preguntábamos a Henry, y no se resuelven los checkpoints. Y yo, pero es terrible, o sea, hay un montón de personas que hicimos esa respuesta mal y que seguimos con la duda hasta el día de hoy. No, y eso me lleva, bueno, nos lleva a otro tema que es justo algunas falencias particulares que tiene Henry al momento se me hace, al momento de generar su contenido académico, tanto las tareas como las evaluaciones. Siento que es otro punto bastante a mejorar de Henry. O sea, en general sí son evaluaciones que apuntan a revisar si nosotros aprendimos lo que nos han venido enseñando, pero justo hay cosas que uno esperaría que no tuvieran estas evaluaciones, como errores gramaticales, errores de sintaxis, que uno pensaría que la indicación tiene que ser muy clara, tanto en las tareas como en las evaluaciones, y mucho más en las evaluaciones, pero tienen ese aspecto un poco descuidado, la verdad. Y sí, eso fue una queja constante. Yo como para no sentirme mal decía, bueno, en la vida real, cuando te enfrentes a un cliente, a un potencial empleador, no sé, una situación real, no siempre vas a tener las instrucciones súper precisas. Muchas veces tienes tú mismo que idear la mejor solución que puede querer tu cliente o tu jefe, no sé, en la situación en la que Sí, estés. sí, Entonces, en ese completamente. sentido, no sé si forma deliberadamente parte de la evaluación o es realmente una falencia de Henry. Es un secreto que nos llevaremos a la Sí. tumba. O sea, se me hace muy optimista pensar que sea deliberado. Sí, demasiado, pero bueno, ¿era eso o querer matar a Henry en el camino? Sí. Pero bueno, saliendo un Igual poco yo de esto, considero, un último comentario al respecto, que yo considero que esa evaluación no es realmente lo más importante de Henry. O sea, sí es como un hito que tienes que ir pasando para demostrar que sí has aprendido, pero el aprendizaje lo tienes que hacer día a día durante estas 2 semanas previas a cada una de las evaluaciones, porque justo ahí es donde exacto. se ve la intensidad del curso. La evaluación, pues si trabajaste bien durante esas 2 semanas, lo más probable es que sí vayas a aprobar para tu Y sí, aprendizaje. Lo realmente importante es la dedicación que tú le des al curso y cuánto te metas en los temas que estás viendo, cuánto interés le demuestres a no, esto que claro. estás aprendiendo. En ese sentido, algo que tengo que destacar es que Henry te da una estructura, como que te da un Justo. paradigma de estudio para que tú encajes ahí y puedas avanzar a la velocidad que te proponen. No necesariamente tienes que avanzar en ese ritmo. Em, y el mayor peso lo tiene cada uno. Henry Sí, no te va a definitivamente. resolver la vida, vecino. Si entro acá, lo que me prometen se va a hacer realidad, así yo me esfuerzo o no me esfuerce, no. Y había compañeros que sí pensaban eso, o sea, que sí venían con la mentalidad de que Henry les iba a dar todo y al final estaban muy frustrados justo por Yo todas misma me estas sentí falencias. frustrada en muchas Claro, ocasiones, yo también me sentí porque, muy frustrado. porque ¿qué pasa? Cuando te dan la clase en la mañana, son 2 horas para introducir un concepto nuevo que por ahí, si vos lo estudias en una universidad, pasas 2, 3 semanas, 4 semanas tal vez viendo un contenido a fondo, acá te lo compactan en 2 horas,
vos tienes que entenderlo a ese nivel de intensidad, practicarlo el mismo día y internalizarlo porque al día siguiente viene otro contenido con la misma Otro intensidad. tema. O sea, Sí, no es así como que, bueno, hoy vamos a aprender qué son los números, mañana vamos a aprender, no. Y ese ritmo por ahí, no cualquier persona puede llevarlo. A mí me costó, algunos módulos me costaron más que otros, te tengo que confesar. Mi claro, sí. favorito fue el primero y el segundo, Sí, que esos fueron muy lindos. Es que justo te quería comentar. Eso que dices, yo también lo sentí, pero en particular en algunos módulos del final. Porque en los primeros siento que el peso o la intensidad no había sido tanta. Había sido algo como más tranquilo, nos lo llevamos más suave. Y sí, de porque repente llega el módulo 4 con un tema intensísimo cada día y no, era ese me imposible quería mantenerse, morir. era imposible mantenerse al día, así no. En No es para que ese, aprendas todo eso, solo es para que te enteres que todo eso está. eso lo aclararon después, pero a la Sí, medida que iba pasando los días que yo no terminaba ni de entender el primer tema y ya venía un segundo, luego que terminé todo y vi, hasta, o sea, en retrospectiva vi que era un montón de tecnología que hay personas que les toma 30 días aprender cada una de ellas y ellos pretendían que en 5 días, o sea, en 10 días que dura el módulo pudiéramos incorporar todo esto. Y la realidad es que no, es como, no. mira, tienes estas opciones, yo te las voy a explicar, la idea es que tú aprendas como que cómo empezar a usar cada una de ellas, pero la idea no es que seas experto en todas, sino que cuando llegues a la etapa final, que es el labs, tengas como un criterio y un catálogo de opciones que tú digas, bueno, para encarar este problema, tengo esta cantidad de herramientas, bueno, ¿cuál vamos a usar para esto o aquello? Y eso es Jus- algo que es bueno aclararlo por lo menos a personas o que están en Henry o que quieren empezar en Henry, que por ahí muchas cosas no son para que las aprendas, sino para que sepas que existen. Y justo esa metodología de aprendizaje es lo que el programador tiene que seguir implementando siempre. O sea, nadie va a llegar a darte todo ya listo, decirte como, "Ah, mira, esto es lo que tienes que usar y tienes que hacer esto y escribir eso aquí y hacer este código". No, o sea, lo que tenemos que tener siempre es presente la cantidad de herramientas que hay a nuestra disposición y saber elegir entre cuáles herramientas son las que tenemos que usar en cada una de las situaciones a las que nos enfrentemos. Se me hace que es un poco hacia lo que nos orienta Henry con estos módulos en los que en particular vemos mucho y aprendemos poco, pero al menos logramos tener a nuestro alcance todas estas herramientas que por lo menos yo no tenía ni idea de que existían antes de este curso. Sí, ¿te parece si hablamos de los contenidos puntuales que enseña Henry? ¿Quieres entrar al mundo de la tecnología y no sabes exactamente qué estudiar? Suscríbete a Platzi y recibe un mes gratis y escoge cualquier ruta de aprendizaje que quieras. Para aprovechar este regalo, entra al link platzi.com/c/datanauta y te regalaremos un mes gratis de aprendizaje. Bueno, David, hablemos de el temario. El Em, temido temario. el temido temario. Sí, son 6 módulos de 2 semanas, como ya habíamos dicho. En total dura 12 semanas y 60 horas de estudio, por lo menos lo que dice Henry. La realidad, que le dedicas más Son tiempo. muchas más, sí, Sí, sin duda. porque las clases eran de 10 de la mañana a 12, 1 del mediodía. Tenías descanso hasta las 15 horas aproximadamente, que yo no descansaba, yo comía y venía a seguir porque tenía que Sí, practicar de 15 a 16, no, 17. 2 horas por tu cuenta, luego 17, 18 el pre-programming cuando estabas con otros compañeros, y luego 1 hora de stand-up que en nuestro caso, no sé en el tuyo, nosotros pasábamos hasta 3 horas en nuestro stand-up. hasta 3 horas, no, nosotros nunca llegamos a tanto. Creo que la más larga que tuvimos fue de hora y media. Sí, bueno, nosotros éramos demasiado viciosos, tal vez. Es que ustedes, bueno, tengo entendido que ustedes se ponían a jugar y a hacer otras cosas, como que estaba muy integrado su grupo. Nosotros como que solo hablábamos un poco de lo que nos había pasado, de, Eso fue de como otros Las Vegas. grupos. Ahí lo que se dijo, ahí quedó. Justo. Bien, volvamos al temario. El módulo número 1 se titula Deep Dive Python, como buceo profundo en Python, que yo tan profundo así no lo sentí, pero No, bueno, nos presentaron la librería NumPy, Pandas, un poco las estructuras de los datos.
Y una parte que por ahí yo no le conseguí sentido, no sé por qué insisten en que sí, era los ejercicios de los números binarios. No sé si tú le conseguiste sentido a eso. ¿Cómo pasar de binario a número decimal y viceversa y hacer el algoritmo? Es que ¿Entiendes? sí, no siento que sea de mucha utilidad el algoritmo como tal, el algoritmo que desarrollamos, sino la práctica de saber desarrollar un algoritmo, de enfrentarte a un problema y generar el código para darle una solución a eso que te están pidiendo. Creo que es un poco en lo que estaba enfocado. Igual Sí. cuando vimos lo de generar, cuando vimos las estructuras de datos y que nos pidieron que generáramos listas o que se enlazaran los nodos de una estructura a partir de un Ujú. código sin usar propiamente listas, eso Cuando también vimos la estaba parte de orientado a, pilas y colas. sí, justo, estaba orientado a que pensáramos cómo solucionar un problema con puro código, sin recurrir a otras herramientas. Te digo porque ahora, después que terminé Henry, por ahí estoy como estudiando cosas que tenía pendiente que yo decía a lo largo de la cursada, uy, esto lo tengo que estudiar. Y esta semana me he dedicado a programación orientada a objetos. Yo siento que es re importante saber programación orientada a objetos. O sea, lo digo como una recomendación a quienes van a iniciar, ya están dentro, salieron, no sé, que estén donde estén. Programación orientada a objetos en este caso es re crucial. Sí, o sea, todas las librerías que vemos después se basan en programación orientada a objetos. O sea, todo el tiempo estamos tratando con objetos, con propiedades de objetos, métodos de objetos. Y si no tienes como una noción básica de cómo funciona la programación orientada a objetos, te va a parecer un mundo aparte y como que va a ser difícil generar un concepto que englobe las cosas que encuentras en cada librería. Mientras que si entiendes, eso es un objeto, estas son sus propiedades, estos son sus métodos, te va a facilitar mucho las cosas. Sí, bueno, yo en lo personal hubiese preferido ver programación orientada a objetos antes que algoritmos, pero bueno, Sí. ya, ya los aprendí en este orden y siento que programación orientada a objetos es crucial. Luego, en el módulo 2 dejamos de lado un poco Python y empezamos a ver más sobre estadística y probabilidad. No sé vos, pero yo soy ingeniero civil, estoy estudiando finanzas y por ahí este módulo en particular me parece re fácil. De hecho, este Mm, módulo yo me enfoqué en reforzar lo anterior que por ahí no era tan fácil para mí, en mi experiencia personal. Pues yo cosas de estadística como tal no veía desde el colegio, hace ya 10 años que no tocaba estos temas, pero pues sí había visto cosas, bueno, en mi trasfondo yo estudié por muchos años lógica y pues en cosas de teoría de conjuntos, cosas de probabilidad se había revisado. Y eso también me ayudó bastante en esta sección. No lo sentí así como que fuera tan fácil, sí me tocó repasar algunas cosas, estudiar algunos temas, pero en general esos dos primeros módulos sí fueron de los más fáciles de los seis. Sí, yo en este módulo me dediqué a ayudar a mis compañeros que por ahí no la tenían muy clara y espero haber ayudado en esta etapa. En el tercer módulo este fue el que, no, fue el cuarto. El tercero vimos la primera parte de Data Engineer donde introdujimos lo que era base de datos. Eh, SQL. sí, más que todo MySQL. A mí en lo personal me hubiese gustado aprender un poco de bases de datos no relacionales, por lo menos una introducción. Creo que en una que otra clase lo mencionaron, mira, existe Mongo, existe esto, aquello, pero nos enfocamos al 100% en MySQL. Yo había tenido solo un contacto muy ligero con bases de datos. Alguna vez había estudiado la librería de SQLite de Python, Ujú. pero en realidad lo que había visto era muy superficial. O sea, este módulo sí me sirvió para entender realmente cómo funcionan las bases de datos, cómo operar con ellas. Y, o sea, sí estoy de acuerdo que estaría bueno también ver bases de datos tipo no SQL, pero justo antes de poder ver eso hay que primero entender bien qué es una base de datos SQL y manejar sus conceptos, entender cómo operarla. Sí, sí, de hecho, en la parte de limpieza del dato, la parte de transformación, en nuestro caso, el profesor hizo toda una transformación de datos usando MySQL y luego de haber aprendido a hacerlo en Panda, Claro, yo llegué a mi conclusión personal de que lo voy a hacer siempre en Pandas. En MySQL, no. No a sé mí en qué también se me hace caso te mucho parece más más fácil. práctico. Es que justo depende del caso, pero en general es más fácil hacerlo en Pandas. Pandas es muy amigable, sí, muy fácil de manejar.
Mientras que con SQL, pues, aunque también se puede, que es como un poco el punto del profesor, no es tan intuitivo, toca hacer más pasos y siento que no es tan claro como cuando lo hacemos desde Pandas, cuando dejamos solo un script que haga toda la limpieza de los datos. Bien, módulo 4. El módulo 4, este fue, por lo menos yo, fue el que más sufrí, porque fue donde nos presentaron casi todas las tecnologías de Big Data y no terminamos de entender para qué era cada una. Me acuerdo que en los stand-up en este módulo en particular era un mar de llanto y de lágrimas, porque aprendimos un poco de Airflow, de Hadoop. De Spark, de justo ahí fue donde vimos un poco de las bases de datos no SQL, las herramientas de cloud computing. Y no solo eso, sino que todo esto lo fuimos viendo al mismo tiempo que empezábamos a usar Docker. Y hacíamos todo esto Sí, dentro de ambientes virtualizados y mucha gente ni siquiera pudo montar, bueno, al menos un par de compañeros no pudieron montar desde el comienzo su máquina virtual y eso los rezagó muchísimo durante este módulo. sí, señor. De hecho, yo a este módulo me dediqué específicamente a Docker, a dominar Docker, porque Sí, yo pensé, bueno, estas tecnologías, digamos, puedo usar una, puedo usar otra, la que sea, pero Docker, no, es hermoso. imprescindible, ¿no? Es Sí. imprescindible. Siempre, en cualquier caso, va a usar Docker. Y esto por recomendación de mi tía, de mis tía, aclaro, me dediqué fue a Docker. Y es la herramienta que más usamos durante este módulo. Aunque vimos un poco de todas las demás, la base fue Docker y aprender a modularizar el uso de estas herramientas, de containerizar, perdón, el uso de estas herramientas. Es un poco el trasfondo de este módulo. Sí vemos demasiadas cosas, pero siento que lo que hay que quedarse de este módulo es Docker. Aprender a Sí, usar los containers. sí, pero ojo, no, no bien todo lo demás. Sí, no, obviamente no. No tomen nuestra palabra como sagrada. Sí, 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 esta es nuestra Solo experiencia personal. exacto, compartimos nuestra experiencia, no más. Bien, módulo 5. El módulo 5 me parece que con una semana bastaría, porque fue la semana donde vimos reportes, dashboard y aprendimos a usar Power BI. Nos Ah, tocó un bueno, sí. profesor muy bueno, el que, lo que te digo, en las 2 semanas se abarcaba todo el tema, él aprovechó como ese espacio para presentarnos Tableau. Y ¿Qué otra cosas de SQL, también nos habló mucho nos dio muchos refuerzos de SQL que no habíamos visto y durante el nos dio, módulo. sí, y nos dio tips buenísimos de SQL. Pero las Sí. 2 semanas estas me parecieron como unas mini vacaciones dentro del bootcamp. Sí, no, en especial después del módulo 4 estuvo mucho, mucho más tranquilo el módulo 5. Sí, creo que lo hicieron adrede como que bueno. Sí, Y porque luego llega el módulo 6. el módulo 6, David. El Ese para módulo mí fue el 6. más pesado. No, para mí fue el que más expectativas me generó y nos generó a mis compañeros, porque casi que nuestra razón de poder estar acá en Henry, ser Data Scientist, era el módulo 6. Sí, justo. Para mí también. Mis expectativas estaban por las nubes. Y bueno, cuando lo empecé a estudiar por ahí, me quedó un sabor así como en el módulo 4 de que, wow, nos presentaron todo este montón de tecnología, de modelos, de alternativas y por ahí no terminamos de aprender a usar una u otra. Es como para que, bueno, existe todo esto, escoge una. Yo escogí NLP. Sí. Fue Sí, mi es que parte es favorita. muy, muy difícil poder profundizar. Mientras tengamos un tiempo tan limitado como 2 semanas, es imposible que podamos profundizar en todos los temas que vimos. O sea, esa es una limitación clara que tiene Henry. Es algo que tanto ellos te dicen desde el comienzo como tú tienes que tener claro al momento de entrar. Y sí, No puedes esperar que aprendas todos estos temas. O sea, te van a dar la probadita, un poco lo que ya habíamos dicho. te cuento un secreto. Yo me tuve que suscribir en una plataforma de educación llamada Platzi. Y yo creo que sin Platzi yo no hubiese sobrevivido a Henry, la verdad. Y Porque, ¿qué uno hacía yo? necesita otras herramientas. Claro, ¿qué hacía yo? Como por ahí el contenido que me daba Henry no era tan exhaustivo, por ahí era confuso, abarcaba las cosas de manera muy rápida. Y bueno, Platzi tiene toda una carrera que tú puedes ir a tu ritmo y ver qué contenido te sirve o no. Yo me hacía como un plan de estudios los fines de semana y antes de empezar cada módulo me estudiaba en Platzi ese contenido. Cuando veía las clases en Henry, por ahí
ya habiendo entendido de alguna manera el contenido, me decía yo dentro de mí, bueno, esto porque lo toman por hecho, lo toman como una verdad cierta. Y obvio, me respondí a mí misma porque decía, son 2 horas de clase, pues no puede compactar 15 horas de curso, 5 horas de curso que yo hacía en Platzi en 2 horas de clase en vivo sincrónica, Claro. donde el profesor tiene que responder preguntas en vivo incluso. Entonces, acá los exhorto a que estudien previamente estos contenidos por su cuenta, por lo menos lo básico, y traten de llevar todas las preguntas posibles a la clase en vivo. Yo creo que esa es la mejor manera de aprender acá. Yo igual, o sea, yo ya había hecho un par de cursillos de Machine Learning en Udemy, igual en Platzi también. Ya tenía una idea de cómo hacer un cuaderno de Jupyter para ir probando modelos, comparar modelos. Y si no hubiera hecho eso antes, el módulo 6 hubiera sido imposible para mí también. O sea, no puedes quedarte solo con lo que te da Henry. Definitivamente tienes que buscar alternativas que te ayuden a seguir aprendiendo, a reforzar esos temas que estás viendo y si algo te interesa, pues dale con todo ese tema. Justo aprovechar ese impulso del interés para hacerse un especialista, porque aquí siempre la cuestión es volverse un poco especialista en ciertas cosas, para tener claro qué son las herramientas que necesitarás aprender para desempeñarte en eso que te gusta. Y es bueno que digas eso, David, porque algo que nos decían nuestros TEA con mucha frecuencia era, en la etapa final, las 8 semanas del LAPS, van a tener, o en las 8 no, en las últimas 2 semanas, que es donde estamos en el trabajo grupal, tenemos que escoger nuestro Cuatro equipo, semanas de trabajo grupal. sí, 4 semanas, perdón. Tenemos que escoger nuestro equipo de trabajo y esta primera etapa es ideal para tú comenzar a relacionarte con tus compañeros y saber con quién encajas mejor para hacer un trabajo final. ¿Por qué? En el trabajo grupal, y esto lo vamos a dedicar completamente en el próximo episodio, tiene que tener roles complementarios cada uno de los miembros del equipo. O sea, no todos pueden ser buenos en Machine Learning, ni todos pueden ser expertos en Data Engineer, porque el proyecto grupal implica una visión holística de un problema y todos tienen como que aportar en su fuerte. Entonces, en esta Claro. primera etapa es ideal como para identificar quién es bueno en data analysis, quién es bueno en esto, bueno, y tratar de buscar esa persona que te complemente y poder abordar esa etapa, no digo de manera más fácil, pero sin menos carencias, por así decirlo. Sí. Y bueno, por un lado, en estos primeros 6 módulos vas viendo cuáles son como estos tres grandes ámbitos de la ciencia de datos, que son, como mencionado ya, la ingeniería de datos, la analítica de datos y el machine learning, ¿no? Que es un poco el más complejo. Pero durante la fase de proyectos individuales es donde realmente te pones a prueba y ves cuál de estas tres ramas se te da. Porque justo los tres proyectos individuales que vienen antes del proyecto final o proyecto grupal van cada uno orientado a cada una de estas tres ramas. Por ejemplo, yo durante la cursada, durante los 6 módulos, no sentí que me gustara tanto la parte de analítica de datos, pero al momento de hacer el proyecto me gustó bastante hacerlo y me di cuenta que si tuviera que hacer un trabajo de generar un dashboard de Power BI o Tableau o lo que sea, me gusta esa parte, me gusta cómo mostrar, elegir qué es lo que voy a mostrar y cómo mostrarlo. Siento que se me dio bastante y Escoger los KPI, las métricas. justo, tal vez es algo que no sabía que me gustaba, pero hasta el momento de hacer el proyecto me di cuenta que tal vez tengo potencial por ahí. Bueno, en mi caso, yo tengo un perfil de por sí muy generalista y creo que tuve un rendimiento muy parejo en los tres proyectos individuales. Tal me costó un poquito más la primera, que era Data Engineer, la parte de hacer LTL. No me veo un perfil de estrictamente técnico y especializarme en esa área, pero siento que tuve un buen desempeño. Logré el prometido, por lo menos. Luego en la segunda etapa de Data Analysis, por ahí como tal vez se me da un poco más sencillo por mi manera de ser, mi manera de pensar, no lo siento como un desafío. Ahora, Data Scientist en la parte de Machine Learning, los modelos, es como mi parte favorita, porque sí me presenta un desafío personal y las posibilidades de lo que puedes hacer con modelos predictivos o de recomendación o de optimización. O sea, tienes tantas posibles aplicaciones para estos modelos que como que el mundo te queda grande, de alguna Sí, manera. totalmente. Y tienes que escoger. Yo por lo menos me enamoré del procesamiento del lenguaje natural y mi trabajo individual fue estrictamente con procesamiento del lenguaje natural. No sé si recuerdas el proyecto individual de Machine Learning en la Datatón, Sí, donde nos dieron datos de
propiedades, era como la información de un marketplace de inmuebles, donde tenías distintos tipos de inmuebles, casas, fincas, con cocheras, comparaban todo ahí con todas sus posibles features. Y de toda la información que nos dieron, yo me di cuenta que la más completa era la descripción y el título, era la que tenía menos datos vacíos, datos faltantes o datos nulos. Dije, bueno, me voy a concentrar en esto. Y a pesar de que ignoré de alguna manera todos los otros datos cuantitativos y me quedé solamente con el procesamiento del lenguaje natural, tuvo un 75% de accuracy, Wow. que, que es un montón para dos features, que era el Sí. título y la descripción. ¿Y cuál era el objetivo? Era determinar si una propiedad era cara o era barata. Obviamente en 5 días no podía ser milagro. Justo eso también te decía, o sea, también hacer eso en los 5 días que teníamos para hacer el proyecto, desde que nos presentaron los datos hasta ya dar un resultado final, estuvo bastante bien. Fue una gran semana. Pero como resumen, te diría Mm. que en lo personal, tuve un desempeño más o menos parejo en todas las posiciones, pero mi favorita es ser data scientist. Sí, igual como tú lo mencionabas, yo creo que todos los que entramos a este curso apuntamos a ser data scientist al final, porque las primeras dos partes son como pasos necesarios para llegar a Ujú. ser un data scientist, ¿no? Ya el data scientist sabe manejar muy bien las primeras dos etapas del proceso de los datos, bueno, el data engineering y la analítica de datos. Y justo el saber entrenar modelos y saber ajustar los hiperparámetros para el objetivo que tú buscas es algo que ya requiere más experiencia. ¿Sabes qué? Sí. Una vez escuché que hace unos años lo que existía era el data scientist, que era como una especie de unicornio, porque era como que hacía todos los roles. Obviamente, en la medida que hay más datos y las empresas de alguna manera demandan más de este rol y, digamos, las tareas se vuelven más exhaustivas, comenzaron a definirse roles y por eso nace el data engineer, data analyst. Entonces, como que la Sí. idea es que el data scientist abarca todo, pero en la realidad cuando va al mercado, el mercado demanda más data engineer y data analyst, porque en general yo siento que no está suficientemente maduro, por lo menos en Latinoamérica, para el data scientist. O sea, el data scientist necesita ya tener una infraestructura, o sea, una arquitectura de datos establecida, necesita tener una cultura de datos en la empresa para que él brille en lo que realmente va a Sí. aportar. Si no, no va a brillar, no va a Va a destacar su llegar, trabajo. va a llegar a ser el rol de un ingeniero de datos, o sea, Ujú. no va a poder dar todo su potencial. Justamente necesita ya esos prerequisitos, que ya haya una buena gobernanza de los datos en el lugar donde vaya a desempeñarse. Exacto. Bien, David, para ir cerrando, ¿qué destacarías como bueno y como malo de Henry? Como bueno, creo que lo que más me gustó y por lo que más estoy agradecido con Henry es el hecho de poder hacer este curso desde México, sabiendo que es un curso que pues es de una empresa argentina, los maestros son todos argentinos. O sea, el hecho de que yo desde tan lejos pudiera hacerlo en su totalidad fue algo que me pareció increíble, y el hecho de poder convivir justo con tanta gente, que en su mayoría son argentinos, sí, pero también mucha gente de otras partes de Latinoamérica, me encantó esa parte. Y cabe señalar que toda la modalidad es online. No sé, no lo dijimos Ah, explícitamente, pero cierto. hay que aclararlo en esta instancia. Sí, completamente. O sea, la comunidad que se forma en Henry es increíble. Tienes gente de todas partes, tienes la posibilidad de conocer a gente muy diferente a ti o gente muy parecida a ti y establecer vínculos que terminen, por ejemplo, en generar un podcast. Es algo increíble. Que no me gustó de Henry, sí diría que la calidad como de la evaluación es algo que tiene que mejorar mucho. Es lo que menos me gustó del curso. Bien. En lo personal, a mí lo que más me gustó de Henry o lo que lo distingue tal vez de otras propuestas educativas del mercado es la comunidad. Lo dice alguien que también está en otras comunidades como Platzi, por ejemplo, y acá la ventaja que hay es que estamos todos alineados en un mismo contenido, todos tenemos el mismo propósito y digamos, ese compromiso que se siente entre todas las partes te motiva también. Sabes a quién preguntarle y sabes que esa persona va a estar ahí disponible porque estamos todos full time, ¿no? Es como que "Ay, yo trabajo, yo estudio y no puedo", ¿no? En ese espacio de tiempo se supone que todos estamos disponibles y eso fue valiosísimo en cada etapa de Henry. Otra cosa que destacaría
en cuanto a mejora, cosa que no me gustó, es la calidad del contenido. Siento que muchas veces el contenido estaba desorganizado, tomaban por sentado que entendíamos ciertas cosas y eso nos demandaba ir, investigar y ordenar en nuestra cabeza qué va primero, qué va después. Y eso se traduce en que estás gastando tiempo, o sea, no te da mucho tiempo para digerir cosas. Entonces, Sí, la información tiene que estar lo más clara, lo más digerible posible para que no gastes tiempo. sí, sí, sí. O sea, sí hacen un buen trabajo al organizar las cosas, pero tal vez deberían darte un poco más de orientación en qué enfocarte para no perder tiempo, como tú bien dices. Por ejemplo, hay tantas cosas que te presentan que es muy fácil que te desvíes, te vayas por las ramas y no te enfoques realmente en lo que necesitas. Y, por ejemplo, no sé si te acuerdas en la última etapa que en la parte de Job Preparation, donde nos dieron unos cursos grabados que eran súper concisos, cortos, iban al grano, estaba todo Sí, grabadito. Mira, si pudieran hacer ese mismo formato para otros contenidos, que obviamente podamos consultar antes de la clase, después de la clase, cuando la clase, en el momento que queramos, sería ideal. sí. Sería hermoso. Otra cosa que me sentí muy sola de parte de Henry. O sea, si bien te dan esa oportunidad que tengas el Teacher Assistant, que es un compañero igual que vos, solo que están en secciones más avanzadas, pero igual te sentís como muy a tu suerte. O sea, te damos el contenido y defiéndete. Ya al final, en la parte de labs, sí hay como un cierto Más seguimiento más acompañamiento. de cerca. Sí. Sí, porque es como para evaluarte de alguna manera, a ver si realmente aprendiste en la etapa anterior. Y fue la parte donde sentí de alguna manera presencia de Henry, pero en toda la primera parte teórica era, el peso era mío, o sea, toda la responsabilidad era mía. Y creo que lo logré, David. ¿Vos qué decís? Lo logramos, Lilia. Lo Nos logramos. aquí después de 5 meses sin dormir bien, pero finalmente graduados. Sí, de hecho, pregunta que nos hacen muy seguido y es, ¿Henry es muy caro? Siento que realmente no hemos visto todavía el peso de pagar Henry, porque justo no lo hemos empezado a pagar. La modalidad de pago que tiene Henry, que es algo justo de lo que no hemos hablado, es algo que se me hizo muy atractivo, que fue justo una de las principales razones por las que llegué a estudiar aquí. Consiste en que tú no tienes que pagar nada durante la cursada y solo hasta que consigues un empleo después de haber hecho todo el curso y haberlo aprobado, empiezas a pagar el curso a través de un acuerdo de ingresos compartidos en el que cedes un 10% de tus ingresos a Henry hasta haber pagado $4,000 en total o haber pasado 24 meses pagando. Lo que ocurra primero, ¿no? Lo que ocurra primero, claro. Sí, si en los 2 años Ujú. pagando el 15% de tu salario no llegas a los $4,000, pero pasaron los 24 meses, pues ya se termina 15 o el 10, según tengo entendido es 10%. 15. 15. Yes, sir. Ok. Y para la gente de Argentina es 15% más IVA, o sea, el 15% le tenés que adicionar 21% de IVA. 21%, wow. Sí, Sí, si lo comparas en términos absolutos, por ejemplo, yo que pago la membresía de Platzi, que es infinitamente menor, la diferencia es abismal. Pero, ¿cuál sí, es la diferencia que tal vez noto? Que por ahí no tenés que pagar inicialmente y eso es un riesgo para Henry. O sea, en este momento en el que estamos nosotros ya obtuvimos todo el beneficio y Henry todavía no ha recibido nada de parte no de recibe nosotros. nada, sí. Y no es nuestro caso, pero pueden haber casos de personas que por ahí no paguen su cuota, bien sea porque no han conseguido empleo o porque, no sé. Se hacen los de la vista corta. Sí, con todo y que tienen un contrato de por medio, pero eso es un riesgo que tengo que admitir que tiene Henry. O sea, por ejemplo, vos Sí, que estás en México, personas que están en Colombia, en otros países, a nivel de contrato legal, por ahí puede ser más costoso para Henry exigir que les paguen los $4,000 que considerarlo una pérdida. Y tal vez por eso es tan alta la cuota, ¿no? Porque tienen que incluir ahí en sí, esa cuota el el riesgo que riesgo, asumen. claro, completamente. Yo porque estudio finanzas y temas de riesgo por ahí. Sí, Lo tengo bastante. Ah, y otro dato estadístico, ¿no? De que el que aplique Henry y el que realmente se gradúa, o sea, lo que queda realmente es el 3%. O sea, todos los que aplican, de todos los que aplican, solo el 3% llega al wow. final. Aproximadamente, no tenemos datos confirmados, pero
por ahí nosotros hicimos cuentas por los TA y datos internos que captamos. Somos data scientists, no nos pidan, no querer analizar datos, pero Sí, notamos que alrededor del 3% son los que efectivamente se gradúan. Em, es muy pocos. Y yo creo que el gran filtro es justo el primer examen. Hay mucha gente no se queda, no logra ingresar siquiera a Henry. exacto. Y bueno, Porque de la también, cohorte, de los que ingresan, al menos de nuestra cohorte, sí fue más de la mitad los que llegamos al final, al menos en tiempo y forma, o sea, en la misma cohorte. claro, Porque y algunos se van quedando en las siguientes cohortes. eso, eso te iba a decir, que por ahí te propone que el programa dura 5 meses, pero no quiere decir que lo vas a terminar así, sí o sí en 5 meses. Si un módulo sientes que te superó y querés migrar voluntariamente o no aprobas el examen, migras a la siguiente corte. Que la separación entre una corte y otra en cuanto a tiempo, creo que es de 1 mes y medio, no sé si lo han acortado, que algunos de nuestros compañeros dijeron que es un montón. O sea, para alguien que Sí, dijo, voy a usar mis ahorros o lo que sea que con lo que esté viviendo para dedicarme full time a esto y por reprobar un examen me haces esperar 1 mes y medio sin recibir nada a cambio, por ahí para muchas personas es un montón. es inviable. Obviamente, claro, obviamente puedes dedicar ese 1 mes y medio a reforzar lo que no entendiste, qué sé yo, a estudiar un poco más a fondo, pero eso es algo que también parece un montón de tiempo para alguien que está full time. Tal vez part-time, no tanto. Em, Completamente. Eso sí, en ese sentido sí puede salir muy caro, Henry. Si te atrasas, eh, el tiempo que te puede tomar es bastante. y ahora nos queda la etapa final de conseguir empleo. Yo en lo personal, Sí, o por lo menos vi en las letras chicas que es cualquier fuente de ingreso, o sea que te puedes dedicar a ser freelancer, a crear tu agencia independiente si se quiere, eh, a crearte tu propia agencia, a conseguir empleo, la manera que sea que tengas para ganar dinero y que sea más de $500 por mes, me parece muy poco, pero bueno, a partir de ahí comienzas a abonarle a gente. bueno, cualquier fuente de ingresos que esté relacionada con tu aprendizaje. O sea, si ya Exacto. tienes algún ingreso anterior o si terminas consiguiendo un trabajo que no esté relacionado para nada con lo que aprendiste en Henry, pues tampoco se inicia el acuerdo de ingresos compartidos. Sí, de hecho, tengo un compañero de full stack, no tiene nada que ver, ya él se graduó de Henry, que él ya tenía una fuente de ingresos que superaba con creces el monto mínimo que exigía Henry, y él firmó una declaración jurada donde dice, bueno, yo tengo este ingreso ahora, em, y hasta estas alturas no ha conseguido un nuevo empleo porque ninguna oferta laboral que él consigue le paga más de lo que él gana en este momento. Y él no va a irse a trabajar a otro lugar ganando menos solo para pagarle a Henry. Em, Claro, y eso es algo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Si ganas ya actualmente más de $500, Henry no te va a pedir, no te va a exigir pago sobre ese ingreso, sino sobre cualquier ingreso posterior que supere tu ingreso previo. Y eso creo que es algo a favor de Henry. claro, es muy atractivo eso. Que te respete tus ingresos anteriores es bastante deseable. Bueno, David, esa fue nuestra experiencia. Un Sin pelos poco en de la nuestra lengua, experiencia. como dicen de donde vengo, sin pelos en la lengua. Sí, así es. Pero bueno, ya tendremos otro espacio para hablar más acerca de nuestros proyectos. Sí, nos gustaría conocer tu apreciación, ¿no? Dinos en los comentarios qué te pareció, qué preguntas tenés sobre Henry, porque en el próximo programa hablaremos exclusivamente de nuestro proyecto grupal final. Abordaremos tal vez algunos temas muy técnicos y por ahí te puede interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.